Bueno, buenas noches a todos. Quería primero pedir disculpas. Mi señora esposa iba a dar este shiur y no se siente muy bien. Así que voy a hacer un esfuerzo por tratar de suplantar a mi esposa, que es una misión casi imposible. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que quería hablar hoy es de lo siguiente. Saben ustedes que acabamos de leer la perashá de Pinjas. Si ustedes se acuerdan más o menos de qué trataba la perashá de Pinjas, es algo impresionante. Vimos cómo el pueblo de Israel cometió actos de inmoralidad sexual. Saben ustedes que está escrito, como dijo Bilam era el profeta enemigo del pueblo de Israel, Elokehem shel elu zone zimau. El Dios del pueblo de Israel odia la promiscuidad o odia los delitos sexuales. Así dijo Bilam. Entonces él fue muy inteligente al no poder maldecir al pueblo de Israel, ¿sí? Como Balak le ordenó y le pagó para ese servicio, no pudieron finalmente. Entonces el plan fue entonces, vamos a tratar de corromper a los hijos de Israel. De esa manera, como Dios odia la promiscuidad sexual, todas las maldiciones van a caer de forma indirecta hacia ese pueblo. Así fue el plan de Bilam, prostituyendo a las hijas de Moab. Los hijos de Israel estaban en el desierto, empezaron con unas tiendas donde había una especie de mercado de las pulgas, o un rastrillo, como llaman en Madrid. Unas viejecitas muy bien vestidas, era la que lucían como vendedora. Después, cuando los judíos querían alguna talla o alguna especie de mercancía especial, las viejecitas decían, bueno, pase adentro y ahí creo que tengo lo que usted necesita. Adentro lo esperaban, por supuesto, muchachas, y una cosa llevaba a la otra, y así fue como se fueron prostituyendo. Finalmente sabemos lo que pasó, que el príncipe de la tribu de Shimón, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Era uno de los líderes de la tribu, se llamaba Zimbri Ben Salú. Él pecó de forma pública y notoria frente a todo el pueblo de Israel con una mujer no judía. Cosbi Bat Zur se llamaba, Cosbi Bat Zur. Ahora vino Pinjas, ¿y qué hizo? En ese momento él recordó una alajá que dice, Kol haboer arami kanaim pogeim bo. Toda persona que ve un acto público sexual de esa manera, aquellos que son canaim, que son celosos de Dios, ¿sí? Tienen el permiso de ir y matar a esta persona. Obviamente esta alajá no se cumple hoy en día. Uno de los motivos es que para poder cumplir esta alajá tiene que tener el corazón totalmente limpio. Moshe Rabenu mismo no lo pudo cumplir, ya que se paró delante de Moshe Shimón y le dice, bueno, pero no entiendo, tú no te fuiste también con una no judía y yo ahora me reclamas a mí. En ese momento Moshe podía haber matado a Shimón, sin embargo, ya que él tenía un poquito en el corazón ese sentimiento de riña, él ya no era puro para poder cumplir esta alajá. Pero Pinjas, que era un celote o un celoso de Dios, totalmente puro, él podía agarrar la espada y ¿qué hizo? Atravesó a ambos. Atravesó a quién? A Zimbri y a Cosbi, los dos como un pinchito, los levantó como si fuera un pinchito a la parrilla y así los atravesó a los dos. ¿Qué hace Pinjas? Acuérdense que Pinjas arriesga su vida, ¿sí? Y entra y va a estos dos, ve a estos dos haciendo lo que estaban haciendo, los atraviesa. Y así fue como Dios vio que se vengó del cabot, del honor de Dios bendito, y así fue como él para una plaga que había en ese momento, una epidemia, ¿sí? Cerca de 24,000 personas habían muerto en esa epidemia. Imagínense ustedes, no dejaban de morir uno tras otro. Al final vino Pinjas, mata a estos dos, en ese momento los levanta con la espada, y así para, en ese momento, en el acto, para la maguefá, para la epidemia. Algo increíble. Esto fue la perashá de Balak la semana pasada. En esta perashá de esta semana misma que habla de la recompensa que recibe Pinjas por haber hecho lo que hizo. ¿Qué hizo él? Dice Pinjas, escuchen bien las palabras de la Torá, Pinjas ben Elazar, ben Aharón a Cohen, Heshiv et Hamati meal bene Israel. ¿Qué significa Heshiv et Hamati?
revertió mi furia, Becanó et canatí, y vengó mi venganza, y como resultado no exterminó al pueblo de Israel, y por lo tanto le voy a dar et beriti shalom, mi pacto de paz. No sé qué significa que le va a dar el pacto de paz. Imagínense una persona, hay una epidemia de 24,000 personas empiezan a morir, viene Pinjas, mata a estas 2 personas, y en ese momento viene Dios bendito y ¿qué dice? Sí, le acabo de dar el pacto mío de la paz. Enchúfame la computadora, por favor. Se me va a apagar la computadora, enchúfamela hasta aquí. Entonces, fíjense lo que ocurre, que Pinjas ben Elazar ben Akorem, primero dice el pasuk, algo increíble, Heshiv et Hamati. Heshiv et Hamati significa que revertió mi furia. Dice Dios, acuérdense, Dios de Israel odia, se pone furioso cuando hay promiscuidad o hay delitos sexuales en el pueblo de Israel. Revirtió mi furia, se dice en hebreo, Heshiv, revirtió et Hamati, mi furia. Recuérdense esta frase que al final la vamos a volver a mencionar. Es algo impactante lo que les voy a traer a continuación. Ahora fíjense, hay una pregunta muy interesante que trae el Rambam. El Rambam pregunta, ¿cómo funciona el rezo? ¿Cómo funciona la tefilá? Digamos que Dios manda una gezerá o manda un decreto, Hasbe Shalom, malo, y rezas y rezas y rezas y la persona de repente, ¡boom!, mejora. ¿Qué fue lo que pasó aquí? A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dios cambió de opinión? Obviamente, no podemos decir que cambió de opinión. ¿Quién cambia de opinión? Uno cambia de opinión. ¿Dios puede cambiar de opinión? La verdad que, ¿quién cambia de opinión? Alguien que no sabe o no tiene control y recibe una información nueva y ahora cambia de opinión. No podemos decir eso de Dios. Bendito que Él cambió de opinión. Entonces, cuando hay una gezerá, cuando hay un decreto, y rezas, y de repente cambia la situación, ¿qué ocurre? A ver, que Dios cambia de opinión. Dice, no puede ser. Pregunta el Rambam, entonces, ¿cómo funciona el rezo? Escuchen un secreto impresionante que les voy a traer a continuación, ¿sí? En nombre del Baal Shem Tov. Dice, cuenta el Baal Shem Tov, es un poquito profundo, pero escuchen bien, ¿sí? Dice, tú no cambias el decreto de Dios bendito, tú no lo cambias. Una vez que Dios da una gezerá, ¿sí? Él no se puede cambiar esa gezerá, no se cambia el decreto. Entonces, tú solamente, dice el Baal Shem Tov, lo único que puedes hacer que es cambiar las letras del decreto. ¿Qué significa cambiar las letras del decreto? Escuchen. Cada decreto parece que a nivel espiritual está escrito con letras. Acuérdense que las letras hebreas son fuentes de energía divina. Con las letras fue creado el universo. Cuando hay un decreto en el Shamaim, ¿qué hace Dios bendito? Lo escribe con letras. Entonces, si pudieras cambiar el orden de esas letras en una secuencia diferente, de palabras negativas las pudieras convertir en palabras positivas, entonces podrías cambiar la situación. No es que Dios cambie de opinión, sino que hay un cambio, ¿sí?, de letras del mismo decreto. Así es como trae el Baal Shem Tov. Nosotros no cambiamos nada. Dios decreta estas letras y depende de nosotros cambiar el orden de las letras. Es un concepto increíble. Bien, un ejemplo. Una mujer llamada Haná, no sé si se acuerdan la historia, era estéril, estaba casada con alguien que se llamaba Elcaná, que era el esposo de Haná. Siempre rogó para poder tener hijos, quedar embarazada, pero nunca Dios le contestó que podía tenerlos, con lo cual estaba totalmente estéril. Tenía otra mujer, era una coesposa, que se llamaba Pnina, la otra mujer del Elcaná. Esa mujer, que era coesposa de Haná, tenía 7 hijos. Imagínense el sufrimiento de alguien que no puede tener hijos. El marido se casa con otra mujer y tiene 7 hijos. Haná, ¿qué hace? Haná se va al Mishkan, se va al Mishkan, es el templo, donde estaba ahí Elías Cohen. Elías Cohen era el sacerdote, el sumo sacerdote de la época, era el Cohen Gadol, y empezó
él tenía los Urim Betumim. Acuérdense que el Cohen antiguamente tenía el pectoral con unas piedras preciosas, donde él por inspiración divina, ¿sí? Esas piedras cambiaban de color y Dios podía, y tenían letras, tienen varias letras, y él podía comunicarse directamente con Dios bendito, y según el cambio de letras podías leer mensajes directo de Dios bendito. Imagínense, ¿sí? Lo que hemos perdido, ese pectoral del Cohen Gadol. Imagínense poder preguntar, consultar y que te contesten de forma directa. Entonces, Haná se acerca aquí al Cohen y le pregunta y le dice, quiero tener hijos. Él tenía puesto el pectoral, ¿sí? Y ya decía cosas muy raras por la boca. Fíjense que todas las tefilot, todas las leyes de Amidá que tenemos hoy en día se aprenden de Haná. Fue la primera que nos enseña cómo hacer la tefilá. ¿Qué dijo Haná cuando se acercó? El Cohen la vio diciendo cosas y murmurando cosas muy extrañas. Por ejemplo, decía, ¿para qué me diste estos ovarios si no es para tener hijos, Dios? Después murmuró otra cosa que decía, ¿para qué quiero yo estos pechos si no puedo dar de mamar a un bebé? Entonces, Elí, ¿qué hace? Él se fija cómo ella murmuraba cosas extrañas, se fija en los Urim Betumim, es decir, en el pectoral, y ahí sale la letra Shin, Haf, Reish, Hei, que significa Shikorá, dice borracha. Entonces ahí le llamó, le reclamó, y ella le dice, no, Adoní, no, mi señor, no se lee Shikorá. ¿Por qué lees Shikorá? ¿Por qué no lo lees y le cambias las letras? Kesherá, es kasher. ¿Por qué lo lees Shikorá y no lo lees Kesherá? ¿Sí? O también, ¿por qué no lo lees Kesará, como Sará? Igual que Sará era estéril, ¿sí? Ahora en tu pectoral salen las letras Kesará. No lo leas como si dijera la palabra borracha, que es Shikorá. Cambia las letras, fíjense, ¿sí? Elí, ¿qué hace? Elí la bendice y le nace uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel que se llamó Shmuel Anabí. Eso fue un ejemplo de cómo el cambio de letras, ¿sí? Tienen energías diferentes y cambia toda la situación. Otro ejemplo, ¿se acuerdan el rey, se acuerdan cuando la historia de Purim? Este malvado Hamán, que era el nazi por excelencia de esa generación, hizo un decreto contra los Yehudim. ¿Y qué escribió? Escribió en este día, en el mes de Adar, ¿sí? Va a haber una solución final. ¿Y cómo está escrito en hebreo? Yekatev lehabedam. Es decir, lekatev, yikatev, van a ser escritos para aniquilarlos. Está escrito así, para aniquilarlos beabedam. Vino Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu Anabí, que dijo, dice, cuando Dios escribe con un decreto en el cielo, ¿sí? Cuando Dios escribe un decreto en el cielo, dice, si lo hace con tinta, se puede anular. Pero si lo hace con sangre, no se puede anular. Quiere decir, si la Gezerá de Amán, si este decreto de Amán es en tinta, no hay problema. Pero si es en sangre, es imposible. Viene Mordejai, ¿sí? A Esther, ¿y qué le dice? Vamos a hacer teshuvá a todo el pueblo de Israel. Vieron tefilot, rezos. Los judíos al final se salvaron. Preguntan los hajamim, ¿cómo puede ser que se salvaron? Está escrito, le abedam. Le abedam es que está escrito el decreto con sangre. Vamos a exterminarlos, le abedam. Entonces, señores, muy sencillo. Una persona puede agarrar y escribir le abedam, pero si cambias las letras, también es lo bedam, no con sangre. Con lo cual volvemos a la regla de que si es con tinta, sí se puede cambiar el decreto. Fíjense lo que hace el cambio de las letras. Dios no cambia de opinión. Simplemente Dios, ¿qué hace? Dios te da la posibilidad por tus méritos y por las mitzvot que tú haces de cambiar el orden de las letras del decreto. Así es como Dios bendito maneja, ¿sí? Las cosas. Les voy a traer un ejemplo. Voy a tratar de compartir la pantalla, si me permiten. A ver si ustedes lo ven bien. Muy bien. Voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver un poquito más de cerca.
No sé si alguien me confirma. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve, Alberto. Gracias, Mercedes. Ok, fíjense, por ejemplo, la palabra tzara. ¿Tzara qué significa? Sufrimiento. Si Dios decreta lo aleno, no lo quiera Dios, un sufrimiento, si hacemos tefilá y tenemos mitzvot y méritos, podemos cambiarlo para retze. Retze, ¿qué significa? Es las mismas letras, simplemente significa voluntad, que Dios tenga la voluntad de cambiar. Entonces Él puede agarrar ese mismo decreto, ¿sí? Si tenemos ese mérito, podemos, así trae el Baal Shem Tov, podríamos cambiar el orden de las letras. Por ejemplo, la palabra nega. Nega significa que un sufrimiento, significa una herida, una nega, una herida o también una especie de enfermedad en la piel. Si Hasbe Shalom, por el motivo que sea, Dios decreta nega esa enfermedad en la piel, ese sufrimiento en la piel, podríamos cambiarlo con nuestras tefilot, con nuestros méritos, a la palabra oneg. Oneg significa que deleite. Fíjense, son las mismas letras, simplemente las volteamos. Otra vez, Dios no cambia de opinión, pero nos da la posibilidad, con nuestros méritos, con nuestras acciones, de cambiar el orden de las letras. Otro ejemplo, dijimos, leavedam. Leavedam es con sangre para destruir. Pero si nosotros cambiamos un poquito el orden, podemos leerlo, lo vedam, no con sangre. ¿Sí? Otro ejemplo, le dijeron a Haná, Elías Cohen dijo la palabra shikorá, shin, ha, reish, hei, esta mujer está borracha, le dice Haná, dice, no, mi señor, Adoní, por favor, no lo lea shikorá, léelo kesherá, que soy kasherá. Y así fue Perdón, como... Rabino, ¿puedo ir un poquito más despacito? O sea, Sí, sí. lo vedad, ¿cómo era lo anterior Leavedam, con sangre? Leavedam, lo puedo leer Leavedam, es decir, para destruir, o lo puedo leer lo, una palabra, vedam, no con sangre. Es decir, el decreto no lo hagas con sangre, hazlo con tinta. Según lo que dijo Eliyahu Naví, si un decreto está escrito no con sangre, se puede cambiar. Si es con sangre, no. Entonces, si tengo méritos y tengo buenas acciones, ¿sí? Puedo también cambiar un poquito el orden de las letras o podemos renombrar la palabra a otra que cambie totalmente el resultado final. Y así es como Kadosh Baruj Hu nos da ese chance de poder cambiar el resultado de las gezerot, de los decretos. Entonces, aquí otro ejemplo, shikorá, lo puedes leer como que es una borracha, o sherá, ella es que sherá. O también podemos leerlo que Sará, como Sará. Soy estéril como Sará. Entonces, de esa manera, dice el Baal Shem Tov, podemos cambiar absolutamente todas las cosas si tenemos el mérito, las acciones adecuadas, nos cuidamos de hablar la Shonará y hacer mitzvot, podemos cambiar el orden de las letras. Dios no cambia de opinión, simplemente te da la posibilidad de poder alterar. Tenemos la energía y la fuerza con la Torah de poder cambiar el orden de las gezerot, de los decretos. Otro ejemplo muy sencillo, hoy por ejemplo estamos hablando de corona, ¿sí? Corona podemos leerlo, no, corona, es decir, llámalo por favor. Ven como este es un ejemplo adicional, como podíamos ver que se pueden cambiar las cosas arriba. Entonces, fíjense, vuelvo otra vez, ¿sí? Vuelvo otra vez a explicar algo muy sencillo. Dice Rabbenu Behaye. Rabbenu Behaye lo trae en Jobot Levavot. Él dice así. Si alguien dice, por ejemplo, yo no tengo pecados, entonces, ¿qué es lo que tienes? No, yo soy una persona que no peco. Dice el Jobot Levavot, ¿qué se llama esa persona? Se llama Rasha, un malvado. Si la persona dice, yo no soy pecador, no tengo ningún pecado, se llama Rasha. Bien, ¿qué significa un Rasha? Es una persona que es un déspota o tiene el orgullo subido o tiene Ga'avá, es un poquito si es orgulloso, es soberbio, ¿sí? Entonces, el Pasuk dice, entonces, la persona puede, ¿qué es lo que puede hacer la persona? Dice el Pasuk así. Sobre Aarón a Cohen dijo,
verabim heshiv me avon. ¿Sí? Fíjense, la palabra avon, que la tenéis a la izquierda, a la derecha, perdón, la palabra avon. Dice el pasuk, verabim heshiv me avon. Sobre Aarón a Cohen, que era un tzadik, que está escrito que él, verabim, él ayudaba a la gente a retornar del avón, a retornar del pecado. Entonces, entre otros decía que la gente se arrepentiera, hacía que la gente haga teshuvá. Entonces, cuando una persona deja de hacer avón, la palabra avón a la derecha, se puede voltear una vez que la persona hace teshuvá, ¿y en qué se convierte? En anav. Una persona que hace teshuvá es una persona anav. Anav es humildad. Entonces, no hay mejor, no hay algo más fuerte que la teshuvá. La teshuvá rompe a la persona, la teshuvá rompe tu personalidad. La persona hace que bajes de esa soberbia que tú tienes, de ese orgullo, lo rompas para volver a Dios, para volver a las raíces y hacer caso ahora sí a un Dios bendito. Eso se llama que eres ahora anav. Quiere decir que si en el decreto aparecía la palabra avon, la puedo voltear con mis méritos y cambiarla a la palabra anav. ¿Se entendió? Ahora bien, fíjense. Vamos a volver ahora al tema nuestro. Van a ver qué impresionante. Entonces, vamos a explicar este hidush del Baal Shem Tov, ¿sí? En la perashá que acaba de ocurrir con Pinjas. Hashem está furioso con Am Israel. ¿Por qué está furioso con Am Israel? Está furioso con el pueblo de Israel por el pecado de ¿qué? De delito sexual que habían cometido. ¿Está bien? Hashem, ¿qué hace? Dijo, Hamati, mi furia. ¿Sí? Entonces Pinjas, que era el tzadik de la generación que hizo que la furia se reversa. Entonces, volteó la furia. Como dice Heshibet Hamati, él volteó mi furia. Por eso que Dios bendito que hizo, él paró el decreto y 24,000 personas que estaban muriendo dejaron de morir. Eso se llama Heshiv et Hamati. Hamati significa mi furia. Heshiv es revertió, él volteó mi furia. Ahora miren qué bonito. Yo no entiendo algo. Cuando Dios, ¿qué le hace a Pinjas? Le dice, mira, como resultado que volteaste mi furia, te voy a dar el premio Nobel de la Paz. Yo no entiendo algo. Un brit, le coloca un pacto, lo que se llama un brit, un pacto. Y Dios le dice, el pacto de la Kedushá en cada hombre y en cada mujer, Asher Hatam Be'ot Brit Kodesh. ¿Sí? A partir de ahí, dice Asher Hatam Be'ot Brit Kodesh. No como el mundo ve el cuerpo humano. Quiere decir, el cuerpo es santo, es Kodesh. ¿Sí? Abraham, como le dice también, pon tu mano, le dice a Eliezer, pon tu mano y jura por mi Brit Milá, le dice Abraham a su esclavo Eliezer. Vemos que el Brit Milá que es un acto, es algo que kadosh, ¿sí? Cuando Zimbri profana y se va con esta mujer no judía, ¿qué hizo Zimbri? ¿Qué hizo este hombre de la tribu de Shimón? Él profanó el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? El Brit Milá. Lo profanó, ¿verdad? Entonces Dios se enfurece, por eso dijo, et hamati, como ven en la pantalla la palabra hamati, mi furia. Cuando Pinjas decide matar, ¿sí? Y atraviesa a estas dos personas con la espada, ¿qué dice el pasuk? Heshiv et hamati, revertió mi furia. Pero si agarramos el hidush del Baal Shem Tov, la palabra Heshiv también es revirtió, pero también podemos decir que cambió, revolvió las letras. Cambió las letras de la Gezerá y frenó la Gezerá. Es decir, Hamati lo podemos también leer como Jotami. ¿Sí? Jotami es mi pacto. ¿Qué quiere decir? Que ahora Dios le da el pacto, el sello de la paz. Yo nunca entendí cómo puede ser que alguien mata a otro y le dan el pacto de la paz. Yo nunca lo había entendido, pero fíjense que eso fue lo que hizo precisamente Dios cuando Pinjas mata a estas dos personas. ¿Qué hace? Le voy a dar Beriti Shalom, le voy a dar mi Brit Shalom, el pacto de la paz. ¿Qué significa las palabras Hamati?
significa mi furia, pero si las cambio, ¿qué dice? Jotamí, mi pacto, mi sello, el sello de la paz que le da a quién, a Pinjas. Ahora bien, fíjense qué increíble. En el cielo, Dios escribe Hamatí, ¿sí? Hamatí. Pinjas no hizo que Dios cambie de opinión, solamente que hizo, cambió el orden de las letras. Por su mérito, Dios dice a Pinjas, tú cambiaste de Hamatí a Jotamí. Entonces, muy bien, precioso. Fíjense qué hace Pinjas. Si ven, la palabra Het Yud. La palabra Het Yud, cuando pecó el pueblo de Israel, Hamatí significa furia. Si se dan cuenta, la palabra Hamatí, furia, tiene una Het y una Yud que se separan. ¿Y lo ven? Quiere decir Hay. Hay significa vida. Cuando hacemos un pecado, alejamos la vida, separamos la vida. ¿Y qué hay dentro? ¿Y qué acercamos? La muerte. Met. Mem, Af es muerte. La palabra, cuando vemos que Dios tiene Hamatí, quiere decir que lo que estamos logrando es acercar la muerte, otra vez, alejamos la vida, alejamos Hay y acercamos Met. Eso es lo que estamos haciendo. Viene Pinjas, ¿y qué hace Pinjas? Fíjese qué increíble. Él revierte las letras para conseguir el sello, como se llama Jotamí, el sello de la paz. Ahora le voy a tratar de explicar algo que de verdad es impresionante, pero traten de concentrarse y con esto creo que vamos a ir cerrando esta idea. David Amelech, en sus Tehilim, habló sobre esta perashá y ¿qué dijo? Dijo, Vaya'amod Pinjas Vayipalel. Vaya'amod Pinjas Vayipalel. Y luego dice, Veyehashevlo la tzedakah. ¿Qué dijo David Amelech? Dice que Dios comparó lo que hizo Pinjas con tzedakah. ¿Cómo se entiende? Yo entiendo que lo que hizo Pinjas fue algo muy grande, pero llamarlo tzedakah, él mató a 2 personas. Pinjas mató, él no dio tzedakah. ¿Cómo viene David Amelech en los Tehilim y dice que lo que hizo Pinjas se comparó a tzedakah? Y fíjense, en el proverbio del rey Salomón está escrito Utzedaká tatzil mi mavet. La tzedaká salva de la muerte. O sea que lo que hizo Pinjas se comparó a la tzedaká porque alguien que da tzedaká se salva de la muerte. Hay varios casos en la Gemara, la hija de Rabbi Akiva, el día que se casó, de Rabbi Meir o Rabbi Akiva, Karina, ¿te acuerdas? De Rabbi Akiva. El día que se iba a casar estaba destinada a morir. Ella al final le dio un plato de comida a un pobre el día de la boda, y al final clavó la peineta, sí, la noche de bodas, y justamente ahí detrás estaba una serpiente venenosa. El día siguiente el padre le preguntó, no entiendo, ¿cómo llegaste a matar a esta serpiente? Estabas destinada tú a morir. Dice, papá, vino un pobre el día de la boda, nadie le quiso dar comida, yo le di de mi comida. Dice, ahora entiendo, tzedaká, tzatzil mi mavet, la tzedaká salva de la muerte. Entonces, fíjense, lo que pasó aquí con Pinjas, algo increíble. El rey Salomón en Proverbios dice, tzedaká tatzil mi mavet, la tzedaká salva de la muerte. Y entonces dice David Amelech que Pinjas lo que hizo fue un acto de tzedaká. Entonces, cuando decimos tatzil mi mavet y buscamos en toda la Torá la primera vez el concepto de tzedaká, ¿qué encontramos? Encontramos esta palabra, fíjense. Mahatzita shekel, ¿se acuerdan la mitzvah de Mahatzita shekel? El día de Purim siempre damos ese medio ciclo de plata, que era la tzedaká que se daba para los korbanot, para los gastos del Mishkan, del templo, del Betamikdash, y decimos que esa es la primera vez que vemos el concepto de tzedaká, cuando nos mandan a dar tzedaká, que vemos la palabra mahatzit. Mahatzita shekel era la tzedaká que se daba, ¿para qué? Para mantener el Betamikdash. Fíjense, señores, ¿qué significa mahatzit a shekel? La palabra mahatzit en el centro tiene una tzadik. ¿Alguien sabe qué significa tzadik? Lo voy a pronunciar diferente. Tzadik. ¿Qué es tzadik?
Mercedes, ¿estás ahí? Una persona justa, una Muy bien. persona... Justicia. Ok, tzadik es una persona justa. Se escribe igual que la letra tzadik, solamente que el acento cambia. Ahora, si yo agarro la palabra mahatzit a shekel, o mahatzit, que es el concepto de tzedaká, ¿y qué digo? Tengo en el centro del tzadik, en el centro de la palabra, ¿a quién tengo? Al tzadik. Ahora, ¿qué hace el tzadik? ¿Por qué el tzadik salva de la muerte? Perdón, ¿por qué la tzedaká salva de la muerte? Fíjense. Yo agarro y digo, ¿qué hace la tzedaká? Muy sencillo. La tzedaká, ¿qué hace? Separa met. Otra vez, la palabra mahatzit tiene mem taf. Mem taf significa met, muerte. La tzedaká, ¿qué hace? La pongo en el extremo de la palabra y vengo que la muerte la separo. ¿Y qué tengo en el centro de la palabra, al lado del tzadik? La palabra hay. La palabra hay es acerca la vida. Otra vez, el tzadik, ¿qué hace? Cuando da tzedaká, aleja la muerte y acerca la vida. Eso es lo que hace la tzedaká. Entonces, en ese sentido, ¿qué decimos? Que Pinjas lo que hizo fue un acto de tzedaká. Pero ¿cómo? Si él mató personas. Vamos a ver cómo hizo la tzedaká. Cuando Dios se enfurece, dijo el pasuk, ¿cómo dijo el pasuk? ¿Se acuerdan? El pasuk dijo, el pasuk que había dicho, Heshibet Hamati. Muy bien. Entonces, cuando Dios se enfurece, dice el pasuk Hamati. Si vemos la palabra Hamati, otra vez, la muerte la tenemos adentro. La muerte está cerca cuando enfurecemos a Dios y la vida está lejos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en esta perashá, sí, estamos leyendo cómo el hecho de que hizo ese acto, ¿sí? Pinjas, lo que está haciendo él es no cambiando la gezerá. Él no cambió el decreto divino. Él simplemente lo que hizo, ¿qué fue? Fue un acto de tzedaká. El acto de tzedaká, a través de él poner justicia y poder él parar, ¿sí? Lo que ocasionó la muerte, entonces lo decimos que comparó esto que a la tzedaká. Y eso fue lo que hizo exactamente quien Pinjas. Fíjense qué increíble este concepto, señores. Cuando ustedes tienen entonces, sí, voy a volver, vuelvo a la pantalla. Cuando ustedes tienen una petición que hacerle a Kadosh Baruj Hu, acuérdense siempre de este concepto. Dios bendito hizo una gezerá. No sé qué gezerá. Falta de parnasá, los hijos difícil, matrimonio difícil, lo que ustedes quieran. ¿Sí? De repente, ¿qué decimos? Esta gezerá mina shamayim, ¿cómo la cambio? Voy a hacer tefilá. A lo mejor Dios cambia de opinión. Hashem no cambia de opinión. Lo único que podemos hacer es entender que Él me dio las herramientas suficientes. Él me dio la posibilidad a mí de poder cambiar el orden de las letras de la gezerá. Y entonces, señores, activando ese concepto, puedo cambiar muchas cosas en mi vida. Por eso es tan importante, en este momento de pandemia, en este momento de tan difícil, donde nadie sabe qué va a pasar con la parnasá, nadie sabe qué va a pasar con la salud, nadie sabe nada. Lo único que podríamos hacer en este momento es hacer lo que Akadosh Baruj Hu quiere que hagamos. Es decir, entender los mensajes subliminales que Dios bendito nos está mandando para poder cambiar las letras de ese decreto en el cielo. Y traer el Mashiach, porque al fin y al cabo, si no hay Mashiach, ¿sí? Nada se va a arreglar como todos queremos. ¿Qué puede cambiar la situación? Entender bien los mensajes, cambiar el decreto de las letras, ver entre líneas lo que estamos viendo. Si Dios bendito nos manda a tapar las bocas a toda la humanidad, es porque algo quiere que hagamos un tikkun con la boca, quiere que hagamos un arreglo con la boca, quiere que empecemos a ver y estudiar leyes de la Shonará, cómo evitar hablar mal de uno o del otro, y de esa forma vamos realmente a reparar eso. Si Dios bendito me manda a poner, ¿sí? Me manda a poner, a tener distanciamiento social, es porque Dios bendito quiere que empiecen las leyes del recato a tomar fuerza. Ya estaba la humanidad, se estaba desbocando, no era normal lo que estábamos viendo. No es normal lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo hoy en día el orgullo gay que se disparó por toda la humanidad. Bien, vemos que no hay pudor hoy en día. Akadosh Baruj Hu nos manda distanciamiento social. Ahora, todo el mundo entiende que hay que tener distanciamiento social. Señores, son mensajes muy claros. Ya no son tan subliminales.
Y esos son los mensajes que si los agarramos de forma colectiva, seguro vamos a cambiar el decreto, pero no porque él cambie de opinión. Akadosh Baruj Hu siempre da el decreto y adelanta a la refuá, adelanta a la curación, a la enfermedad. Siempre es así. Siempre funciona de esa manera. Quería solamente contarles, en esta perashá también justamente, no sé si se acuerdan del episodio del burro, cuando estaba Bil'am, estaba montado en el burro, quería ir a maldecir al pueblo de Israel. Para aquellas personas que no se conocen la historia de Bil'am, Balak, ¿sí? Del pueblo de Moab, ¿sí? Contrató a Balak, a Bil'am, para que maldiga, era el profeta más fuerte que había entre las naciones del mundo. Dice que entre los Goim, dice que no hubo como Moshe Rabbeinu, pero entre los profetas de Israel. Pero fuera de Israel sí hubo uno, que era Bil'am, que dice que era más grande incluso que Moshe Rabbeinu. Cuando lo contratan a Bil'am, él sale al camino para maldecir al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan del episodio? La burra estaba sobre la burra y la burra se desvió 3 veces. ¿Por qué? Porque la burra vio lo que él no podía ver. Era un ángel que tenía la espada desenvainada. Y ese ángel que estaba ahí quería matar a Bil'am en ese momento. Entonces, lo que es increíble es que Bil'am no vio lo que la burra vio. Y la burra le dice, empieza a hablar, le dice, oye, ¿tú no te das cuenta que enfrente tengo un ángel con la espada desenvainada? Ahí fue cuando él vio a ese ángel que estaba parado delante de él con la espada desenvainada, listo para matar a Bil'am. Lo que llama la atención, que viene Rashi y dice que ese ángel era el ángel de la misericordia. La verdad que aquí la pregunta es muy fuerte. ¿Cómo puede ser que el ángel que está delante mío, de la misericordia, con esa espada desenvainada, ¿sí? Venga Rashi y me diga, el comentarista por excelencia me diga que era el ángel de la misericordia? ¿Cómo puede ser? Dice y explican Jajamim algo increíble. Cuando una persona se dispone a hacer algo que Dios no quiere, siempre va a venir un ángel, va a tratar de impedirte lo que lo hagas. Y hay veces que Dios manda muchos ángeles de misericordia, disfrazados de ángel malo, con esa espada que parece que me va a matar, pero no deja de ser un ángel de misericordia. Toda la idea detrás de ese ángel era evitar que tú vayas a esa misión de maldecir al pueblo de Israel. Quiere decir, señores, que cuando veamos cosas que no nos cuadran bien, ¿sí? Cuando veamos situaciones difíciles en la vida, situaciones que son casi insuperables, ese es un ángel con la espada desenvainada tratando de evitar que hagamos los errores que estamos haciendo, y es un ángel de misericordia. Nunca juzguemos para mal todo lo que Hashem manda. Al contrario, si vemos algo que es terrible o es horrible, ¿sí? Lo que ustedes quieran llamarlo, ¿qué vemos? Vemos a un ángel con una espada desenvainada, pareciera que nos quiere matar, sin embargo, dice Rashi, no, ese es un ángel que está ahí para que tú puedas ejercer tu libertad de elección, para que puedas tú cambiar esas letras, esas gezerot o esos decretos y poder voltearlas para bien, para que tú tengas verajá y aslajá. Señores, es un concepto un poco profundo, pero creo que es una herramienta poderosísima entender cómo funcionan todas estas cosas, ¿sí? Creo que, no sé si queda alguna pregunta, porque creo que ya falta poco para acabar. Si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿sí? Me gustaría escuchar. Y si no, bueno, los dejo con esta idea para que puedan reflexionar. Algo increíble este concepto que trae el Baal Shem Tov. Y una preguntita. Cuando dijo de las 2 palabras de corona y después dijo corona, ¿qué quiere decir la segunda? Sí, llámalo, sí, coró, es decir, llámalo a él, por favor. O sea, pide por favor. O sea, yo puedo cambiar en las palabras, siempre se pueden jugar con las letras y salen otras cosas. Con lo cual, no tiene que ser que esa gezerá salga exactamente como están escritas en el cielo. Se pueden cambiar. ¿Y de qué depende? Depende del mérito, depende de mis acciones y de otras cosas. Tefilá, y por supuesto, como dijimos en el Shiur de la Lashon Hara, va a depender en una medida altísima de si la persona habla o no habla la Lashon Hara. Esa mecánica la explicamos ya en otro foro. Es impresionante cómo la Lashon Hara es lo que activa que las gezerot sean sentenciadas en el cielo. Cuando dijiste que los decretos de sangre son los únicos que no se pueden cambiar,
ni siquiera con los rezos, ¿no? Dijiste algo así, ni con las acciones. ¿Cuáles son esos decretos de sangre? Por ejemplo, en la época de Purim, está escrito que hubo un exterminio, solución final para el pueblo de Israel. Jajamín no entendían cómo puede ser que con la Teshuvá se volteó el decreto, y está escrito Leabedam. Leabedam es para destruir, ¿sí? La palabra Leabedam es con sangre, pero si tú cambias la forma de cómo pronunciarlo, es Lo Bedam. O sea, con el mérito de la Teshuvá y de la Tefilá que hizo el pueblo de Israel entero, colectivo, fue tan grande el mérito que nos dieron el permiso de la palabra Leabedam, que es para destruir, ¿sí? Poner una especie de coma, Lo Bedam. Quiere decir que Dios consideró que ese decreto que inicialmente había sido escrito con sangre, ¿sí? Podríamos no cambiar el decreto, pero sí llamarlo de forma diferente. No sé cómo funcionan las cosas arriba, pero el Baal Shem Tov, si nos da ese secreto, vale la pena utilizarlo. O sea que se puede. ¿Perdón? Entonces sí se puede, un decreto de sangre se podría. Se podría. Es más difícil, Mercedes, pero claro, se puede. Me imagino que ahí si fue todo el pueblo de Israel, eso tiene mucha más fuerza. Exactamente. Aquí Meris Asportes dice, sí, corona, sí, Hashem está esperando que lo llame. Coró es llamarlo. Por favor. Llamar a Dios, por favor. Me gustó. Tengo una pregunta cuando pueda. Sí, por favor. ¿Quién es Raquel? ¿Cómo está, Revi Albert Sadón? Me alegro muchísimo de verlo y de saber que están bien, y más alto por la compromiso de su hija. Gracias, Raquel, gracias, igualmente. Tengo una pregunta. La nomenclatura de corona, me imagino que cuando los chinos, o sea, cuando apareció ese nuevo virus, por alguna razón lo habrán llamado así. Entonces, como que, ¿qué relación? Yo sé que en la Torá está escrito todo, de hecho, por supuesto, no me cabe la menor duda, pero ¿cómo se encuentran esas relaciones cuando el nombre... Sí, se cortó la pregunta, pero entendí la pregunta. Todas las cosas tienen un origen espiritual. Incluso las cosas más triviales que te puedan parecer tienen un origen espiritual. Hasta el nombre de las cosas tiene Minashamayim ese nombre por algo. Por ejemplo, el otro nombre... ¿Los chinos lo hayan denominado así? Sí, lo llamaron así. ¿Por qué lo llamaron así? La corona, es obvio que falta coronar a Dios, hay que coronar al rey. Como dice acá, no sé si ves acá, uno de los que están acá, coronando a Hashem. Sí. Coronando a Hashem, porque sí. Yo creo que no es casualidad que esto de la corona sea para coronar y reinar a Dios. Coronar a alguien es cuando tú haces caso a lo que él te está pidiendo. Eso es coronar a alguien. No es simplemente poner físicamente una corona. ¿De qué sirve poner físicamente la corona si no le hago caso al rey? Entonces, obviamente que hasta el nombre también tiene que ver con esto. Hasta la humanidad entera, ¿sí? Si te metes en internet, no importa qué idioma hablas, todo el mundo sabe que corona es Keter, corona. No solamente eso, si te das cuenta, Raquel, el otro nombre que tiene esto, ¿cómo es? COVID-19. ¿Sabes que las palabras COVID-19 en hebreo es Kavod? Kavod-19. ¿Sabes qué es 19? 19 es la Amidá. La Amidá es la tefilá nuestra, tiene 19 bendiciones. El pueblo de Israel no respeta a la tefilá, saca el celular en la tefilá, habla con el compañero en el Kaddish. ¿Qué hace Dios bendito? Cierra las tefilot, todas las tefilot del mundo cerrada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Viene Dios bendito, nos manda otro mensaje subliminal. Yo no diría que subliminal, yashar, directo, y nos dice COVID-19. ¿Sí? Tienes que lejabet, tienes que honrar y respetar mi casa santa para que yo pueda a ti darte todas las verajot que me estás pidiendo, porque al fin y al cabo el judío que tiene el arma más poderosa del planeta, que es poder cambiar las gezerot del mundo entero. Yo te voy a decir algo increíble. Una alajá en el Simán 124 del Shulchan Aruch. Hay una alajá increíble. Dice que una persona no debe hablar en la tefilá. Y si en la sinagoga, cuando están repitiendo la tefilá, la amidad, dice no se debe de hablar.
Y dice ahí en el capítulo 124, el Shulchan Aruch dice, y la persona que habla, su pecado es más grande de lo que puede levantar. Gadol, abonomi nasó. Fíjense las palabras que dice el Shulchan Aruch. Dice, la persona que habla en tefilá es más grande su pecado de lo que él pueda levantar. Señores, es muy fuerte esas palabras, porque en Shulchan Aruch vemos pecados mucho más graves, aparentemente. Por ejemplo, no se puede violar a una mujer, no se puede robar, no se puede matar, pero en ningún lado del Shulchan Aruch está escrito que su pecado es tan grande que no lo puedes levantar. Solamente fue dicho esa frase, su pecado es tan grande que no lo puedes levantar, solamente que cuando la persona se burla de la tefilá, la persona desprecia la tefilá, la persona interrumpe la tefilá. Ahí está escrito, Gadol abonomi nasó. Y si se dan cuenta, Gadol abonomi nasó, su pecado es tan grande que no lo puede levantar, fue dicho en otro lado en la Torá. ¿Alguien se acuerda dónde? Se los voy a decir. Cuando Caín mata a Hebel, cuando Caín mata a Abel, mató, vamos a decir, a las 50% de la población mundial. Vamos a ser más preciso, mató al 25% de la población mundial. La Gemara trae que cada uno tenía una hermana y así se multiplicaron, ¿no? Entonces mató al 25% de la población mundial. ¿Qué dijo Dios? Dice, mira, Caín, Gadol abonomi nasó, está escrito, más grande tu pecado de lo que tú puedes levantar. Ya va, un minuto, no entiendo. Si yo hablo en tefilá, ¿me estás diciendo que más grande mi pecado de lo que yo puedo levantar? ¿Cómo puede ser? ¿Me lo estás comparando con Caín? Es decir, hablar en tefilá se puede comparar a asesinar, a matar al 25% de la población mundial. Si ustedes agarran una cuenta muy sencillita, si ustedes agarran ahora y dicen, bueno, son 7,000 millones de habitantes por 0.25, es decir, que hablar en tefilá equivale a asesinar a 1.750 millones de habitantes. O sea, el Shulchan Aruch me está diciendo las mismas palabras que Caín. No se entiende. Escuché del Jajam Betech, uno de mis rabanim, dijo algo impresionante. Cuando a una persona le dan la posibilidad con su tefilá de cambiar el mundo, de cambiar la situación de él y de su familia, le dan la posibilidad con la tefilá de cambiar la situación mundial, porque es Am Israel, tiene la posibilidad de acercarse a Dios y pedir. Y Akadosh Baruj Hu contesta, y tú vienes y desprecias el arma más poderosa que tienes, que es el arma de la boca, y en lugar de hacer tefilá, te dedicas a hablar o a interrumpir, y acabas de despreciar esa arma. Exactamente, acabas de asesinar a 1.750 millones de personas, porque con tu tefilá podías haber cambiado la situación mundial y sin embargo la desperdiciaste. Increíble. Una preguntita. Excelente. Cuando dices de que se puede cambiar también cualquier decreto con Parnasá, ¿cómo se puede hacer? Parnasá hay varias segulot. Hay varias segulot. Si le habla a una mujer, le toca hablar de una manera. Si me lo pregunta un hombre, le toca hablar de otra manera. ¿Tu pregunta va dirigido hacia una mujer o hacia un hombre? ¿Pero Sí. Parnasá o Sedaká? No. Ella preguntó por la Parnasá. ¿Cómo cambio la Parnasá? O sea, ¿cómo se mejora, pues? ¿Cómo se mejora? Entonces, yo te voy a dar una respuesta lo más breve posible. Okay. Si me lo preguntan a una mujer, la mujer tiene que mejorar la tzniut en su casa. Decir Birkat Hamazon es una segulá tremenda. La persona que dice Birkat Hamazon con Kavaná y lo lee adentro y lo lee bien, palabra por palabra, y entiende lo que está diciendo, es una segulá y en voz alta, o sea, una voz que él mismo se pueda escuchar, son segulot para la Parnasá. Sobre todo cuando la mujer respeta la tzniut y sobre todo dentro de su casa. Una segulá para los hombres de la Parnasá es increíble, se la conté a mi primo Isaac, si quiere las voy a revelar acá. No hay ningún hombre acá, porque me daría pena dar esto solamente para las mujeres. Es más, no sé si debería darla aquí para las mujeres, porque sería un problema de Shalom Bait. Todas van a ir a sus maridos
y le van a decir, mira lo que dijeron, así que tú tienes que hacer tal y tal cosa. Me da miedo decirlo acá. No, pero ahí hay un señor entre nosotros. Ah, mi querido primo, Yossi, qué grande Yossi. Yossi, voy a decir algo en tu nombre, por tu zehut, y que sale el unishmat de mi querida prima, ¿sí? Alicia Badona. Me dijo uno de mis rabanim, Rabasher Wahmish, me dijo el otro día, me llamó y me dice, mira, Abraham, te tengo un hidush, una novedad. ¿Tú quieres mejorar la parnasá? Me dice, sí. Dice, tienes que saber que está escrito que para que mejore la parnasá, tienes que honrar mucho a tu mujer. Dije, bueno, Rabasher, pero eso es algo ya sabido, no me está diciendo usted ninguna novedad. Me dice, no, te voy a explicar cómo funciona. Cuando el primer hombre peca con la mujer, Javá, Dios le da un castigo a la mujer y le da un castigo al hombre. ¿A la mujer qué castigo le dio? Que le dolerá el dar a luz. Eso es uno, perfecto. ¿Y el segundo castigo más importante cuál fue? Se lo voy a decir, serás gobernada por tu marido. Shalot va, es decir, serás gobernada por tu marido. Y al marido, ¿qué le dijo? A Adán Arishon, ¿qué le dijo? Con el sudor de tu frente comerás. Es decir, la parnasá va a estar muy difícil. Dice Rabasher, me dijo algo, un secreto. Me dice, mira, muy sencillo. Si tú quieres gobernar a tu mujer y estás todo el día gobernándola y todo el día exigiendo y rindiendo cuentas y estás todo el día gobernándola a ella, ¿qué va a pasar? Nada, eso así está escrito, ¿no? Que ella va a ser gobernada por su marido. Pero si tú la honras más de lo que tienes que hacerlo, o sea, es decir, más que tu propio cuerpo, como dice la Mishnah, honrarla más que tu propio cuerpo, selqueas, es decir, cierras un ojo y le das mucho kabod a ella, le estás quitando de ese control, de ese yugo que se merece por el castigo primero de Javá, de la primera mujer. Entonces hay un concepto que es midá que negue midá, medida por medida. Dice Dios bendito, tú le estás quitando a tu mujer del castigo que le di, que sea controlada por el marido, se lo estás quitando de sus hombros, también yo te voy a quitar de tus hombros el castigo de Adán, que por su frente va a tener que comer. Entonces, automáticamente, al honrar a tu mujer, ¿qué pasa? La parnasá se empieza a facilitar como medida por medida. Es el concepto midá que negue midá. Querido primo, ¿me escuchas? Sí. Qué belleza. Soy Isaac, tu primo de Madrid, que no es Yossi tu primo, tu otro primo, el único que te está escuchando. Por lo tanto, como veo que has desvelado el secreto, esta noche me voy a ir a un hotel. Muy bien, así me gusta. ¿Para honrar a tu mujer o para escaparte de la suegra? Qué grande, primo, qué grande. Sabes que el primo de mi primo es mi primo. Por eso, así es. Le saludo desde aquí a Yossi, desde Madrid. Gracias, Isaac. Señores, tenemos creo que 5 minutos. Si hay alguna pregunta. Por aquí, para lo que quieras. Si hay alguna pregunta, comentario, sí, quedan 5 minutos, creo, podríamos aprovecharlos. Quedó muy claro. Sí. Te felicito. Gracias, mi rey. Eres lo máximo, de verdad. Me siento honrado de ser primo tuyo. Te voy a decir algo, mi rey, te voy a decir algo. Yo vi la mano de Hashem. ¿Sí? Tu madre, por un lado, se fue de este olam, y el mismo día que se fue, ¿sí? Tuviste un nieto. ¿Cómo Hashem paga midá que negue midá? La alegría que tu madre irradiaba, esa misma alegría la devolvió, ¿sí? Yéndose de este olam, aunque dejó un hueco de tristeza. Como Hashem Baraj enseguida, boom, mandó alegría. Midá que negue midá. Y así eres tú, mi rey.